Buenas noches, muchas bendiciones desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les damos la bienvenida a esta transmisión, Noche de Gloria con el Espíritu Santo. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes que se conectan a esta transmisión. Dios les bendiga. En esta hora queremos orar, vamos a presentar esta transmisión, este tiempo en las manos de nuestro Dios, así que yo le invito a orar en esta hora. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te damos el honor y te damos la gloria porque no hay nadie como usted, Dios grande, poderoso y maravilloso. Gracias por la oportunidad que hoy nos brindas de poder presentarnos delante de ti, poder realizar esta transmisión. Gracias te damos, Rey amado, porque si hoy estamos aquí conectados, Dios, con cada familia, porque así usted lo ha querido. Nos ha dado vida, nos ha dado salvación, nos ha dado muchas bendiciones. Dios mío, gracias porque es usted quien sustenta nuestra vida, porque es usted quien nos ayuda, porque es usted quien nos bendice, porque es usted quien nos guía y nos enseña. Oramos en esta hora, Dios amado, para que sea usted quien nos ayude en todas las cosas. Oramos, Señor, para que visiten los hogares, la familia, toca los corazones de una manera especial. Glorifícate, Dios mío, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, usted tocando las vidas, los corazones, de una manera especial, trae respuesta, obra milagros, Señor. En el nombre de Jesús, quebranta toda cadena, toda atadura, toda enfermedad. En el nombre de Jesús, trae libertad a cada vida. Te lo pedimos en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu palabra en esta hora pueda hablar a nuestro corazón conforme a tu propósito y a tu voluntad. Gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, Dios le bendiga a usted que se conecta a nuestra transmisión. Bienvenido en esta hora usted y su familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. En esta noche queremos compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a compartir allí la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que yo le invito en esta hora, vamos a estar allí leyendo la palabra de Dios. Vamos a estar allí compartiendo en esta noche. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Miramos aquí un milagro, miramos también ese encuentro que tiene Simón Pedro con Jesús. La palabra nos habla que estando Jesús junto al lago de Genesaret,
precisamente en ese lugar, la gente se agolpaba sobre Jesús. Multitudes seguían a Jesús y esto lo hacían con un propósito, para oír la palabra de Dios. Había un anhelo en el corazón de las personas. Había un anhelo en aquella multitud, en aquel gentío. Dice que el gentío se agolpaba, eran muchas personas las que seguían a Jesús porque sabían que en él había palabra de vida eterna, y donde estaba Jesús había palabra de vida, palabra que cambia, palabra que transformaba, palabra que traía salvación y milagro a la vida del ser humano. Y en esta noche estamos compartiendo una palabra de parte de Dios que cambia, que salva, que transforma, que liberta, que trae vida al ser humano. Las personas se agolpaban sobre Jesús para oír la palabra de Dios, y qué importante cuando en usted y en mí hay esa necesidad de escuchar la palabra de Dios, cuando nos esforzamos, cuando nos esmeramos por escuchar ese mensaje de vida eterna. Jesús precisamente es ese pan de vida, ¿verdad? Que vino a la humanidad a traer salvación, a traer vida eterna, ese pan que descendió del cielo. Y qué importante cuando nosotros buscamos cada día escuchar la palabra de Dios. Qué importante cuando nos esforzamos por escuchar ese mensaje que viene de parte de Dios. Qué importante cuando en usted y en mí hay ese anhelo de escuchar la Escritura, la palabra que trae vida y salvación al ser humano. Cuando Jesús está rodeado de esa multitud tan grande, cuando Jesús se ve que todas aquellas personas están en ese lugar, Jesús también pudo ver dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Eran muchas las personas que estaban en ese lugar, de diferentes edades, condiciones, donde habían diferentes necesidades. Personas que quizás necesitaban milagros, necesitaban una liberación, necesitaban una respuesta, necesitaban un cambio, necesitaban ver algo de Jesús en su vida. Pero vemos que Jesús coloca su mirada sobre esas barcas que están junto a la orilla del lago, y los pescadores que, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Miramos una multitud que espera recibir un mensaje de parte de Jesús. Vemos una multitud con el anhelo de escuchar palabras de vida, pero en el otro extremo podemos ver que a la orilla del lago estaban aquellas dos barcas, pero también estaban unos pescadores lavando sus redes, unos pescadores que ya se iban a ir a su casa, unos pescadores que habían descendido de aquellas barcas y que quizás en su pensamiento, en su corazón, no estaban dispuestos a estar allí con aquella multitud para escuchar el mensaje. El motivo en el cual aquella multitud estaba allí era para escuchar el mensaje, pero el motivo por el cual aquellos pescadores estaban en aquel lugar era porque habían venido de tener una noche, ¿verdad?, de arduo trabajo. Unas personas cansadas, unas personas quizás muy preocupadas por la situación que estaba viviendo, pero Jesús colocó la mirada sobre ellos. Sabe que Dios ha colocado su mirada sobre nosotros, sabe que Dios ha colocado su mirada sobre su vida, sobre su familia. Jesús pudo ver aquellas dos barcas, no las vio como los demás la veían, no las vio de manera natural simplemente por verla, sino que cuando Jesús puede ver aquellas barcas, aquellos pescadores, él pudo ver más que una barca, pudo ver más que un pescador. Y Dios, que nos ha visto a nosotros, ha visto más que un ser humano, ha visto más que una persona del común y corriente, ha visto personas que necesitan un milagro, ha visto personas que necesitan una respuesta, ha visto unas personas en las cuales Dios tiene un propósito por cumplir. Dios ha visto que en nosotros hay algo especial, y eso especial que había en aquellos pescadores, Jesús lo había observado, quizás a la vista de la multitud
Jesús, de otras personas, eran unos simples pescadores, eran una simple barca, pero delante de los ojos de Jesús serían tanto la barca como los pescadores unos instrumentos útiles en las manos de Dios. Por eso no importa en la condición que hoy nos podemos encontrar, lo que hoy estemos viviendo, lo que estemos atravesando, cómo las personas nos vean, sabe que es lo importante, lo glorioso que Dios quiere hacer en nuestra vida, precisamente con esas personas que son del común y del corriente. Y Jesús estaba en aquel lugar, viendo cómo lavaban las redes, viendo aquellas dos barcas, y Jesús decide entrar en una de aquellas barcas, y era de Simón Pedro. Fue casualidad que Jesús entrara en aquella barca, sabe que no es casualidad, así como no es casualidad que usted esté hoy conectado a esta transmisión. No era casualidad que Jesús entrara a la barca de Simón Pedro, no es casualidad que Jesús haya llegado a su vida, haya llegado a su familia, haya tocado su corazón, le haya hecho un llamado y haya entrado a su barca. ¿Cuántas barcas podían haber en aquel lugar? Jesús estaba viendo dos, pero muchos pescadores habían en aquella época, y Jesús llegó en el momento indicado, en el momento oportuno, porque Jesús llega justo a tiempo, y en Jesús no vemos que hay casualidad, sino que hay propósitos del Dios eterno. Muchos pudieran decir precisamente llega en este momento, quizás Pedro podía decir precisamente cuando ya me voy, Jesús viene y toma mi barca, pero podemos ver que Jesús toma la barca de Simón Pedro, entró en aquella barca y le rogó que la apartase de tierra un poco. Jesús conocía la condición, el estado en el cual Simón Pedro se encontraba. Y sabe, Dios ha conocido el estado y la condición en la cual nosotros nos encontramos. Por eso podemos ver un Dios que nos llama con amor, un Dios que nos entiende, un Dios que comprende nuestra situación, lo que estamos viviendo. Porque hay personas que nos pueden mirar y no alcanzan a dimensionar lo que hoy puede estar usted pasando. Pero el Dios Todopoderoso entiende, comprende la situación en la cual usted se encuentra. Sin embargo, Jesús le ruega que la apartase de tierra un poco, y se sentó y enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús usa aquella barca que era para pescar como instrumento para llevar el mensaje. Y qué bueno cuando Dios, ¿verdad?, usa nuestras vidas, usa lo que somos como esos canales de bendición para llevar su palabra. Y yo creo que en esta noche hay personas conectadas que serán instrumentos útiles en las manos de Dios. Qué bueno cuando usted y yo nos convertimos en un canal para que otras personas alcancen, escuchen el mensaje del Dios Todopoderoso. Aquella barca sirvió como plataforma para que el maestro se sentara, para que el maestro enseñara. Y sabe que usted que está allí conectado, usted que ha compartido la transmisión, usted que envía un mensaje de parte de Dios, también es ese instrumento que Dios usa para bendecir a otras personas. Es ese canal a través del cual muchas personas pueden escuchar la palabra del Dios Todopoderoso. Qué bueno cuando somos instrumentos de Dios. Qué bueno cuando nos dejamos utilizar por Él. Qué bueno cuando lo que tenemos, ¿verdad?, lo podemos dejar a disposición de nuestro Dios. Y Jesús estaba sentado y estaba enseñando, y Jesús demoraba enseñando, quizás demoró varias horas enseñando en aquel lugar, desde la barca a la multitud, pero sabe, aquella barca te cobraría otro sentido, y es que después de haber pasado una noche donde quizás no pudieron ser exitosos, aquella barca estaba siendo un escenario exitoso para que multitudes escucharan la palabra de Dios, para que multitudes escucharan la palabra del reino. Sabe que en esos lugares, en esos momentos donde quizás hemos sentido que hemos fracasado, que no ha sido valorado, que quizás no ha tenido el valor que usted esperaba tener o el éxito, Dios lo puede utilizar para hacer de eso algo exitoso. Dios puede hacer del fracaso que usted y yo pasemos al éxito, porque tenemos un Dios poderoso. Amén.
Entonces Jesús estaba enseñando desde la barca a la multitud y Pedro esperó todo ese tiempo que el maestro enseñara, que el maestro llevara el mensaje, que Jesús predicara, que personas escucharan la palabra del Dios Todopoderoso. Cuando llegó ese tiempo, cuando terminó de hablar, llegó el tiempo a Simón Pedro. Había una multitud que estaba siendo enseñada, que recibía el mensaje del reino, que recibía el mensaje de Jesús, pero llegó un momento específico para la vida de Simón Pedro. Y sabe que muchas veces usted ha visto cómo Dios habla a la vida de otras personas, cómo Dios obra milagros, cómo Dios ministra, cómo aquellas personas son sanadas, son libertadas, pero llega el tiempo en el cual el poder de Dios también le tocará. Llegará el momento en el cual llegará su turno y Dios le ministrará. Llegó el momento cuando Jesús terminó de hablar y se dirige a Simón Pedro y le está diciendo: Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Aunque Pedro no le había dicho lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando, él le está diciendo: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Llegó el tiempo indicado para la vida de Simón Pedro. Llegó el tiempo de ver lo que sus ojos nunca habían visto, y en las escrituras nos dice que Jesús lo manda a bogar mar adentro. Era necesario que Simón Pedro bogara mar adentro, porque en la orilla no iba a pescar nada, porque en la orilla no iba a recoger, ¿verdad?, aquellos peces. Y es necesario que usted y yo boguemos mar adentro. Es necesario que nos sumerjamos en el río del Espíritu. Es necesario que usted y yo podamos ir a la presencia de Dios. Es necesario que nos acerquemos más a Dios, que vayamos más a lo profundo. Es necesario que boguemos mar adentro. Es una palabra que en esta noche nos invita a acercarnos más a Dios, a buscar más su presencia, a tener más comunión con Él, a acercarnos más a Dios. Amén. Entonces Jesús está diciendo y está dando una palabra de lo que Simón Pedro debía hacer, y Dios nos habla y nos da palabra donde Él nos explica y nos dice lo que debemos hacer, y donde va a estar el éxito es si usted y yo obedecemos y creemos a la palabra de Dios. Amén. Cuando Pedro está escuchando que debía bogar mar adentro, no era fácil. Quizás había cansancio, había sueño, había frustración en el corazón. El estado de ánimo quizás no era mejor para Simón Pedro, que se había esforzado y no había visto ningún resultado. Usted que había estado esforzándose, había estado trabajando, pero llegó el momento donde usted se siente cansado, donde dio hasta lo último y esperó ver algo y no vio nada, sino que más allá de ver el éxito, lo que usted vio fue un fracaso. Sabe, Dios puede hacer de ese fracaso, puede hacer algo exitoso. Dios lo puede levantar, Dios le puede dar una victoria, Dios puede cambiar su vida, Dios puede transformar aquella derrota en una victoria. ¿Sabe cuándo? Cuando recibimos una palabra de parte de Dios, porque lo que usted y yo necesitamos es una palabra que venga de parte del Dios Todopoderoso. Simón Pedro le está diciendo: toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado. Simón Pedro fue claro y le pudo decir a Jesús: toda la noche me he esforzado, he estado trabajando y no he visto nada, nada hemos pescado. Simón Pedro pasó toda la noche pescando y no vio nada. Y quizás usted no ha pasado quizás una noche intentando algo, sino que quizás ha pasado meses, días, años y no ha visto nada, se ha cansado y no ha visto ningún resultado. Sin embargo, aunque era una realidad para la vida de Simón Pedro el fracaso, él también pudo reconocer algo y está diciéndole a Jesús: más en tu palabra echaré la red, porque una palabra que venía de parte de Jesús traía esperanza.
esperanza. Y en esta noche hay una palabra de esperanza para aquel que se había sentido triste, para aquel que decía ya no había oportunidad para mí, para aquel que decía había sido un fracasado, ya no hay manera en que yo avance, ya no hay manera en que yo cambie, ya no hay manera en que me levante. Usted que fracasó en su empleo, usted que fracasó en los estudios, usted que fracasó quizás en el ministerio, que fracasó en la familia, que fracasó en el matrimonio, no sé dónde usted ha fracasado, pero en esta noche hay una oportunidad para usted que está conectado, para usted que está recibiendo esta palabra. Sabe, aquella palabra en un momento llegó a la vida de Simón Pedro, pero esta palabra hoy llega a su vida y le está diciendo, ¿verdad? Boga mar adentro. Es necesario que boguemos mar adentro para entonces echar vuestras redes y poder pescar, es decir, y poder obtener aquello que con tanto tiempo habíamos intentado y no habíamos visto, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que puede obrar un milagro en nuestra vida. Simón Pedro dice, yo sé cuál es mi realidad. Yo entiendo en el momento en el cual yo me encuentro. Jesús, mira, toda la noche pesqué y nada vi, pero algo sí voy a hacer, y es que en tu palabra voy a echar la red. Él no está diciendo en mis fuerzas, Él no está diciendo con mi experiencia, Él no está diciendo con mis capacidades, sino que Él está diciendo en tu nombre echaré la red. Y cuando usted y yo nos movemos bajo la voluntad de Dios, bajo una palabra que Dios nos ha dado, bajo obediencia a la palabra de Dios, ¿sabe qué va a ocurrir? Cosas extraordinarias, milagros poderosos, milagros extraordinarios en nuestra vida. Aquella multitud fue una multitud que miró, pero sabe, Pedro fue un hombre que experimentó el milagro en su vida. Yo creo en esta noche que usted no será de la multitud que ve el milagro, sino de la multitud que recibe el milagro, de la multitud que decide bogar mar adentro y recoger aquellos peces. Yo no sé, pero en esta noche yo creo que personas que habían fracasado, personas que habían perdido la esperanza, en esta noche recobran la esperanza. En esta noche Dios les da una palabra y les dice, hasta aquí no has llegado, este no es tu final, viene tiempo, hay esperanza para nuestra vida, hay esperanza para aquel que cree en Jesús, hay esperanza para aquel que le presta su barca, hay esperanza para aquel que le crea su palabra. Y Simón Pedro iba a ser testigo de la obra poderosa que Jesús haría en su vida, porque se movió bajo la palabra que Jesús le había dado, y habiéndolo hecho, dice la palabra que cuando Pedro hizo como el maestro le dijo, ¿sabe qué ocurrió? Que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Lo que Pedro quizás nunca había experimentado en su vida, lo pudo ver ese día. Él pudo ver aquel milagro ocurrir en su vida, porque sabe, cuando nos acercamos a Jesús, cuando le entregamos nuestra vida, cuando le permitimos que Él entre en nuestra barca, pero también cuando caminamos en obediencia a su palabra, cuando bogamos mar adentro, veremos el milagro, veremos lo extraordinario, lo poderoso de Dios obrar en nuestra vida. Una multitud inmensa, un gentío que se había agolpado, pero Simón Pedro fue el que experimentó el milagro, fue el que vio el milagro en su vida, y eso quiere hacer Dios con nosotros, que seamos ese epicentro donde ocurre el milagro, que seamos esas personas que viven, que experimentan, ¿verdad? Y que pueden ver el milagro en su vida, en el nombre de Jesús. La red se rompía de la bendición tan grande que había, de la cantidad de peces que ellos habían pescado. Pedro, que pensó ir a su casa sin nada. Pedro, que pensó regresar como un fracasado. ¿Sabe cómo regresó Pedro? Como un hombre exitoso. Aquellas personas que quizás usted pensó que lo iban a ver como un fracasado, aquella familia, aquel hogar, aquellos amigos, ¿sabe cómo lo
lo verán como una persona que experimentó lo grande de Dios en su vida. Eso hace Dios con aquel que decide entregarle su barca, con aquel que decide dejarle entrar en su barca, con aquel que decide obedecer a la palabra de Dios. Cuando vieron que la red se rompía por la gran cantidad de peces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La bendición fue tan grande que no se estancó y no se quedó en la vida de Simón Pedro, sino que alcanzó a aquellos que estaban a su alrededor, a aquellos que también quizás experimentaron el fracaso. Y la bendición que Dios da en nuestra vida es tan grande que alcanzará a otros. Pedro no se quedó con la bendición para él solo. Él sabía que podía bendecir a otras familias, y lo que Dios nos da, lo que Dios nos entrega, alcanzará a otras familias, alcanzará a otras personas que también necesitan ver un milagro en su vida, de tal manera que aquellas barcas también se hundían. Cuando Pedro miró, cuando Pedro pudo entender que lo que estaba pasando no era algo natural, porque sabe qué importante cuando usted y yo reconocemos la mano de Dios cuando se mueve a nuestro favor, y Pedro pudo reconocer que lo que estaba experimentando era un milagro, que lo que estaba viviendo era por causa de la palabra que había recibido de parte de Jesús. Qué bueno cuando usted y yo no nos quedamos viendo solamente el milagro, sino cuando miramos a aquel que nos dio el milagro. Y en esta noche yo creo que Dios va a obrar milagros en familias. Dios va a obrar milagros en personas que están aquí conectadas. Pero no nos quedemos solamente mirando el milagro, lo que Dios hace en nuestra vida, sino que miremos a Jesús, humillémonos delante de Él, que lo que Él hace en nuestra vida nos lleve a humillarnos más delante de Él, nos lleve a reconocerle más en nuestra vida, nos lleve a entregarle aún más nuestro corazón, lo que somos, ¿verdad? A Jesús, el Hijo de Dios. Simón Pedro pudo reconocer que era Jesús quien había permitido aquel milagro. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, dice la palabra de Dios. Pero Jesús le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús? Sabe que lo que yo tengo contigo no se queda aquí. Sabe que el propósito que yo tengo contigo no es solamente que veas este milagro de la multiplicación de los peces, de cómo ves la bendición, el propósito y el milagro que yo tengo preparado para ti es aún mayor, y Dios sobrepasa los milagros. Dios tiene propósitos con nosotros que son eternos. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito de salvación. Dios tiene un propósito en el cual Él quiere que sus planes se cumplan en nuestra vida. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, en cosas, queremos obtener cosas, pero Dios sobrepasa nuestras expectativas, y es lo que Jesús iba a hacer con Simón Pedro. Y Jesús le está diciendo: desde ahora serás pescador de hombres. Le está demostrando, le está diciendo lo que él sería en sus manos. Y Pedro se convirtió en uno de esos grandes predicadores donde multitudes se convirtieron. Pero ¿sabe cómo lo encontró Jesús? Como un hombre fracasado. Pero ¿sabe cómo lo vio Jesús? Como un hombre exitoso, como un hombre hijo de Dios, del reino de los cielos, que no sería un fracasado, sino que sería un instrumento útil en las manos de Dios. Y así Dios hoy nos ve como unos instrumentos útiles en sus manos, como unos instrumentos útiles para su reino. Hijos, ¿verdad?, que seremos llevados a lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque sabe que aquí hay personas conectadas que Dios la usará con mayor poder, donde Dios se mostrará, donde Dios se manifestará, donde Dios se glorificará con mayor unción y con mayor gloria. Pedro en ese momento,
Cuando estaba lavando sus redes, quizás él no se alcanzó a imaginar lo que sería en las manos de Dios. Usted que está ahí conectado, quizás no se alcanza a dimensionar lo que Dios quiere hacer con su vida, pero sabe, Dios quiere hacer con nuestras vidas cosas poderosas. Eso quiere hacer Dios con nosotros, con aquel que se dispone para Dios. Y dice la palabra de Dios en esta noche, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué lindo termina este pasaje donde nos dice, después de haber experimentado aquel milagro, la multiplicación, la bendición en sus vidas, ¿sabe cuál fue la mejor decisión que ellos tomaron? Fue seguir al Maestro, aquella fuente de vida eterna, aquella fuente de milagro, aquella fuente de salvación. Qué hermoso es ver en esta noche que lo más importante no es ver el milagro, no es ver la bendición material en nuestra vida. ¿Sabe cuál es el milagro más grande? Que nuestras almas sean salvas. Y sabe qué es lo más importante, y qué bueno es que el ser humano decida seguir a Jesús. Aquellos hombres le decidieron seguirle, y Dios en esta noche nos invita a seguirle. Sabe, Él nos ha hecho un llamado. Él nos ha dicho a muchos de los que estamos aquí conectados el propósito que tiene de adorador, de ser evangelista, de ser ese maestro, de ser ese pastor, ¿verdad? Dios le ha colocado para estar al servicio de Dios. Pero qué importante cuando usted y yo decidimos escuchar la voz de Dios y decidimos seguir al maestro. A ese punto nos quiere llevar Dios, a que nosotros podamos seguirle. Yo no sé en esta noche cuánto le podemos decir: Padre, yo estoy dispuesto a seguirte, yo estoy dispuesto a servirte, yo estoy dispuesto a entregarte mi vida a ti. Fue lo que Simón Pedro le dijo a Jesús: yo te seguiré. Y sabe qué hizo Pedro, aunque no fue perfecto, aunque le falló muchas veces a Jesús, él le siguió. Pero sabe, Jesús le ayudó en el camino, y fue uno de los hombres a través de los cuales Dios se manifestó de una manera poderosa y de una manera gloriosa, de tal manera que hasta Pedro con la sombra sanaba, ¿verdad?, del poder de Dios que había en él. Y eso Dios lo quiere hacer con nosotros. Él quiere hacer de nosotros instrumentos útiles en sus manos. Amén. Pero es necesario tomar la decisión de seguirle a Él. Y yo sé que muchos de nosotros hemos visto milagros, hemos visto la mano de Dios moverse a nuestro favor, y muchos de nosotros la seguiremos viendo. Así que en esta noche vamos a orar, vamos a decirle: Padre, ayúdame. Ayúdame cada día a seguirte, Señor. Llegaste en el momento cuando yo más te necesitaba en mi vida. Dios, cuando no veía una salida, cuando lo que veía era fracaso, cuando lo que veía era deudas, compromisos, Señor, cuando lo que veía era enfermedad, escasez, desolación. Pero llegaste en el momento cuando más yo te necesitaba, Dios mío, y pude ver tu milagro. Pudimos ver tu manifestación poderosa. Pudimos ver que hay un Dios que es real, que nos entiende, que hay un Dios que obra milagros, Señor, porque has restaurado vidas, Dios mío, porque has cambiado, Señor, Padre, porque usted ha sanado, ha levantado al caído. Pero qué importante cuando no solamente miramos al milagro, sino cuando decidimos caminar contigo, cuando decidimos seguirte. Ayúdanos a seguirte, Señor, a entregarte nuestra vida, a entregarte nuestro corazón sin reserva. Pedro empezó a caminar contigo. Él tuvo que corregir algunas cosas, pero usted lo ayudó en el proceso, Dios, y sabemos que nos ayudarás en el proceso, en este caminar contigo, que usted perfeccionará su obra. Pero también sabemos, Señor, que es usted quien cumplirá sus planes y sus propósitos en nuestra vida. Hoy, Señor, abandonamos nuestra
nuestra vida en tus manos y te pedimos, ayúdanos, Señor, a avanzar. Hoy, Padre, oramos por milagros. Mira aquel que necesita un milagro de sanidad. Hoy trae sanidad. Padre, hoy restaura, hoy sana los cuerpos, Señor. Llévate toda dolencia, toda enfermedad en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de enfermedad se va de los cuerpos. Dios mío, en esta hora creemos que por las llagas de Cristo las personas son sanas, son libres en esta hora de toda dolencia, de toda enfermedad. Hay dolencias en los cuerpos en esta hora que tú te llevas, Señor. Padre, tú estás sanando. Padre, en esta hora trae libertad al ser humano, aquel que está cautivo. Hoy libértalo, Señor. Toma las mentes, los corazones. Padre, llévate la depresión, la tristeza, la angustia, la ansiedad. En el nombre de Jesús oramos en esta hora para que restaures los hogares, Señor. Mira los hogares donde hay dificultades. Hoy restaura, Dios de la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos en esta hora que sea usted ministrando, Señor, que sea usted obrando milagros. Padre, oramos en esta hora para que sea usted quien se mueva de una manera especial y sobrenatural. Dios amado, en el nombre de Jesús, Padre, que cada día podamos caminar contigo. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le continúe bendiciendo. Recuerde que el día de mañana estaremos realizando diferentes transmisiones a través de nuestra página Milagro de Dios. A partir de las 4 de la mañana en adelante estaremos realizando transmisiones en vivo donde usted se podrá conectar. Estaremos orando los unos por los otros, estaremos compartiendo la palabra de Dios. Amén. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo, Sucre, les bendice su hermana y evangelista Marisol Benítez. Muchas bendiciones.